Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estaremos revisando del capítulo 9, pero ya la quinta parte, en donde habíamos visto a través de esta pregunta, este capítulo 9, ¿Dios ha rechazado a Israel? Pero también vemos allí donde Pablo intercede por Israel. Pero vemos el ejemplo que lo realiza a través del faraón, de cómo Dios obra. Y en los versículos 17 y 18 habíamos revisado ya la semana anterior. Pero la palabra de Dios dice en estos versículos, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es la forma en donde Dios nos está mostrando de cómo una persona puede manifestar o puede mantenerse en una posición en donde lo único que hace Dios es aprovechar de tal magnitud de cómo, en este caso, el faraón endureció su corazón y se puso en una evidencia clara de incredulidad y rebelión. Aquí vamos a darnos cuenta, sobre todo en estos versículos del libro de Éxodo, en donde Dios aprovecha esta actitud de este hombre. Y podemos ver también de cómo, Dios obra y se manifiesta en esta frase donde nosotros podemos entender de que Dios no es que transformó, cambió, obligó a este hombre a actuar de esta manera. Lo que Dios hace es aprovecharse de lo que él era y cómo estaba su actitud con relación a lo que Dios hablaba a través de Moisés. Y utilizamos esta frase en la mayor parte de estos versículos. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahora, en relación a esto, tenemos precisamente un comentario de Harrison en donde él dice, pero él no se molesta en indicar que Faraón endureció su propio corazón, una evidencia de incredulidad y rebelión, porque está enfatizando la libertad de la acción de Dios en todos los casos, de cómo Dios obra conforme a la actitud y comportamiento del ser humano. Más adelante en los versículos 19 al 21 hay una pregunta y dice, ¿el derecho de Dios a elegir revela la responsabilidad del hombre? Repito, ¿el derecho de Dios a elegir revela la responsabilidad del hombre? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? En primer lugar, ¿qué está escrito en la palabra de Dios en estos versículos? Dice en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí en todas estas preguntas, lo que nosotros podemos apreciar es de cómo Dios obra y la autoridad, el poder que Dios tiene sobre la humanidad. Pero sin embargo, recordemos que la palabra de Dios también dice que nosotros tenemos el libre albedrío.
Por lo tanto, Dios no va en contra de eso. Y repitiendo la parte en donde declara, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Aquí lo que Pablo nos está mostrando es que se imagina a alguien que pregunta, si todo es cuestión de elección de Dios, ¿cómo puede Dios encontrar culpa en mí? ¿Cómo puede alguien ir en contra de lo que Dios elige? El hecho es entonces que definitivamente, y como al inicio nosotros habíamos manifestado, lo que Dios hace es aprovechar de las circunstancias de cómo el hombre actúa o reacciona a lo que Dios dice. Pero continuando con lo que está escrito en la palabra, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí igual Pablo responde mostrando lo irreverente que es esa pregunta. Si Dios dice que Él elige y si Dios también dice que somos responsables ante Él, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle? ¿Por qué nosotros vamos a estar en ese plano de esperar alguna respuesta de nuestro Dios? Dios sabe exactamente lo que Él hace y por qué lo hace. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Más adelante, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Es igual, Dios en sí no tiene la potestad de hacer exactamente algo sobre su creación. Pero viene esta otra pregunta. ¿No tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador tiene sobre su creación? Por lo tanto, si Dios declara que tenemos una responsabilidad eterna ante Él, entonces así es y así será. Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe exactamente nuestra manera de pensar. Nosotros al actuar, al vivir, al proceder en las diferentes actividades, Dios sabe exactamente cómo nosotros nos comportaremos y sabe exactamente cuál será nuestra reacción. Un poco más adelante, los versículos 22 al 24. Aquí está escrito de la siguiente manera. La palabra de Dios declara. Con otra pregunta empieza el versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, con esta parte en donde nosotros podemos ver igual cómo Dios usa los instrumentos, cómo Dios obra a través de aquellas personas que están en manos de nuestro Dios, o todos estamos en manos de nuestro Dios. ¿Qué? Si Dios. Ahora, en esta partecita, en esta frase, ¿qué? Si Dios. Nuevamente se repite el mismo principio del trato de Dios con el faraón. Recordemos cuál era la actitud de Faraón, cómo él reaccionaba en el momento en que Moisés era usado por Dios y hablaba al faraón, cómo Dios se dirigía a través de su siervo Moisés y Aarón. ¿Cuál era la reacción de Faraón? Recuerde, siempre él
endurecía su corazón y a través de ello Dios usaba esa actitud, ese comportamiento para demostrar de cómo Dios puede manifestarse. Si Dios escoge glorificarse a sí mismo al dejar que la gente siga su propio camino y dejarles recibir justamente su ira para hacer notorio su poder, ¿quién puede oponerse a él? Y es por esto que se menciona aquí que nosotros podemos ser, ¿no es cierto?, vasos, vasijas, usadas para la ira y para glorificarse Dios a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Ahora, igual aquí existen personas en donde serán usadas de manera diferente, porque la palabra de Dios dice claramente, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. También, si Dios desea ser más que justo con otros, mostrándoles su misericordia, ¿quién puede oponerse a él? Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos es que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe exactamente cuál va a ser nuestra reacción cuando nosotros escuchamos una orden, un mandato o un pedido de nuestro Dios. Esto implica que es a través de ello que, sin importar de cómo nosotros reaccionamos, Dios será glorificado porque Él sabe de antemano cómo nosotros nos vamos a comportar. Continuamos un poco más referente a esta parte de los versículos 22 al 24. Y dice aquí la palabra de Dios, sino también de los gentiles, porque Dios usa tanto a su pueblo escogido como hoy también usa a los gentiles, a su iglesia. Dice en este enunciado, y si Dios quiere mostrar misericordia tanto a los gentiles como a los judíos, por supuesto, nunca siendo menos que justo con ninguno de los dos. ¿Quién puede oponerse a él? ¿Sí? Hemos explicado ya claramente esta posición en donde Dios obra, actúa conforme a nuestra reacción. Aquí vamos a aclarar un poco más con un comentario de Morris. Él dice, los judíos tenían la inclinación de pensar que Dios no podía hacerles de otra manera sino vasos de honor. Pablo rechaza este punto de vista y señala que Dios hace lo que Él quiere. Importantísimo aquí como nosotros podemos darnos cuenta definitivamente de cómo Dios obra. Vasos de ira preparados para destrucción. En esta parte, Pablo también no dice que Dios los preparó para destrucción. Esos vasos hacen un trabajo adecuado por su cuenta, en donde, decíamos anteriormente, Dios aprovecha esa actitud. Por lo tanto, nosotros debemos actuar, nosotros debemos reaccionar conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y qué mejor si Dios nos quiere utilizar como vasos de misericordia. Allí nosotros también podemos darnos cuenta de que nuestra actitud o nuestro comportamiento tiene ese riesgo de, si nosotros actuamos mal, si nosotros reaccionamos mal, podemos ser esos vasos de ira y no los vasos de misericordia en donde Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas. Hasta aquí vamos a llegar con
este estudio bíblico de esta semana. Continuaremos la próxima ampliando mucho más este concepto y de